Rocío y Jorge todavía siguen fabricando los tradicionales pellejos para transportar el vino. Bueno, pues lo que vamos a hacer ahora es un pellejo para conservar el vino. Partimos de lo que es una piel de cabra, como veis, es la piel entera, vamos, tiene lo que es el cuello, tiene las patas también, y lo que se ha hecho es abrir lo que es una parte del pellejo para, claro, para poder sacar la carne y los huesos. Se abre lo que es una pata entera, la pata derecha se abre hasta lo que es el ano, por decirlo así, de la cabra. Y lo que sí que se hace es echarle sal para que no nos pierda el pelo hay que conservarlo, al igual que las botas, claro, para que la pez no resbale, para que sujete la pez. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es arreglar aquí un poco lo que es esta zona de la pata, para luego poderlo zurcir y coser. La cogemos así la forma, para cortar ahora lo que nos sobra. Pues nada, ahora se corta simplemente lo que sobra, para luego encajar bien la pala. Ahora cortamos la pata, no tiene que ser tan larga porque además por aquí tiene la forma del tobillo, entonces todo eso hay que cortarlo. Le damos un poco de forma redondeada para que luego quede bien la forma al zurcirlo y al coserlo. Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer es zurcir simplemente la forma que le hemos dado a la pata. Para ello lo que sí que hacemos es meter un refuerzo, porque luego el pellejo va a soportar bastante peso. Como van a caber unos 16-18 litros aproximadamente, lo que hacemos es meter un refuerzo, que ya hemos hecho, también de piel, que son unas tiras simplemente. Se mete y se cose todo junto. La tarea de zurcir es igual que para la bota, y consiste en dejar preparada la piel para el cosido definitivo. Bueno, pues damos esta última puntada y así ya queda el pellejo preparado para coserle. Bueno, pues ahora vamos a coser la pata, como ven, con un cabo, y exactamente igual que antes. Esto es igual que lo de la bota, cada puntada va enlazada. Hace poco más de medio siglo eran muchos los boteros que se dedicaban a esta tarea en los talleres de Burgos. Pues ahora y por el año 50, pues cosíamos unos 9 o 10 boteros que estamos cosiendo pues alrededor de una vela, porque la luz andaba muy escasa. Y ahí veíamos todos cosiendo, con bien de oscuridad y todo, se cosía. Y siempre se contaban cosas, chistes de lo que pasaba en la vida, según estábamos trabajando. Ya digo, porque éramos lo menos 8 o 9 boteros, siempre trabajando, cosiendo. La popular técnica de coser del botero es la misma para todas las piezas. Doble hilo reforzado con pez, cruzado y anudado para mayor seguridad y estanqueidad del recipiente. Pues esto ya está cosido. Ahora vamos a empezar con la otra fase de atar las patas y eso para que se vaya preparando. Empezar a rasparlo. Esto está en marcha. Ahora cortaremos lo que sobra de arriba. Está. Ahora quitamos todo esto que sobra aquí, para que quede más curiosito. La costura. Bueno, ahora vamos a poner la ombliguera, que es un cacho de madera de bozo de haya, que se pone aquí en el pellejo para que no se vaya, claro. Ahora ve, y lo vamos a atar, vamos a coger el botanero para atarlo, Bueno, pues aquí estamos atándola ya. Ahora damos 2 vueltecitas. Y ya está atado la ombliguera para secula seculorum. Vale, ahora vamos a atar las patas, vamos a dar la vuelta. Vamos a dar la vuelta a la piel ahora. Atar las patas, Esto se hace, Sacamos las patitas, aquí ya del todo, bien sacada, ya está. Vamos a atar.
cortamos la otra. Valentín debe procurar que queden estancos todos los orificios naturales que tiene la piel del cabrito. Ahora cortamos las patitas un poco. Una. Vamos a curvarla aquí ahora. Ahora vamos a esquilarla. Claro, tenemos que hacer escaleras para que luego la pez agarre, ¿eh? Bueno, seguimos haciendo escaleritas, porque luego es muy importante que tenga las escaleras para que luego agarre la pez. Cuando esté curtida la piel, claro. Que todavía tiene el proceso bastante largo. Bueno, pues ya está acabada de esquilar. Ahora vamos a ir a darle la vuelta para atar el meano y para empezar a raspar la piel, ¿eh? Bueno, ahora vamos a atar el meanillo, que tiene aquí el meano, atamos, ¿eh? Que lo vean, ¿eh? Aquí está, ya está, sacamos la mano, le damos otra vueltecita y otra aquí cogiéndolo bien para que no se escape. Hay que hacer aquí como una verruguilla, ¿eh? Bueno, pues ya está atadas todas los agujeros que tiene, ¿eh? Vale, ya está. Vamos a dar la vuelta a la piel ahora para empezar a raspar y luego ya la hinchamos con el fuelle. Ahora sí. Vale, pues ya está. Ya da la vuelta. Ahora hincharla. Bueno, ahora vamos a raspar. Esto que echamos aquí es yeso, para que seque la carne. Y empezamos el raspado, que es labrar. Esto es labrar. Esto tiene que estar afilado, pues muy... como una cuchilla de afeitar. Vamos a acabar ya, que esto está terminado. Un poquito aquí. Bueno, ya vale. Esto se queda ya así. Ya dejamos, si queda algo carne, ya se queda para el relabro después del curtido, que ahora les explicaré. Le metemos aquí. Ya está. 20 días, aquí quitecito, y una vez que está aquí metido, se saca, se vuelve a relabrar y otra vez se mete otros 20 días en curtido. Y ya luego se saca y se deja secar y ya está. El proceso de curtición natural llevará varios días de baños y repasos con la cuchilla hasta que la piel quede dispuesta para echarle la pez. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es echar la pez al pellejo, una vez que está seco, claro. Vamos a ver, con cuidado de que la pez no esté muy caliente para no quemarnos ni nosotros ni el pellejo. Ahora soltamos el aire y a repartirlo antes de que se enfríe. La distribución de la pez por el interior del pellejo debe ser uniforme hasta conseguir su total impermeabilización. Cuando la pez está bien repartida y agarrada a las escaleras de pelo, llega el momento de colocar la canilla y el brocal. Lo que hacemos es calcular el medio, para que no quede torcido. Teniendo precaución en que las arrugas, si queda alguna, que no quede hueco. Vamos a dar 4 vueltas, y ahora para el nudo otras 3. Bueno, ahora lo que hacemos es atar el collarejo, que es lo que va a tapar el atado, aparte de darle otro atado más. Utilizamos un trozo de piel. Ahora cortamos un poquito lo que sobra
para que no moleste al atarlo arriba. Bueno, y ahora damos la vuelta al collarejo. Y ahora hacemos el tercer atado, que termina ya de sujetar el collarejo. Y ahora lo que vamos a hacer es colocar el brocal para poderle llenar. Bueno. Y ahora hacemos como con la canilla, los 3 atados de rigor. La fijación de la canilla y del brocal se remata con un collarejo de piel bien atado que refuerza la estanqueidad del pellejo. Bueno, ya lo que hacemos es meterle en el agua caliente para que se ablande y poderle hinchar y dejarle otra vez secar. Ahí está. El pellejo, normalmente llamado odre o boto, ha quedado terminado, pendiente solo de los últimos detalles que se le aplicarán una vez que esté seco. Ahora le estamos raspando, le dejamos suave al tacto. Y en breve preparado para llenarle de vino. Y ahora colocamos el cordón para que no se pierda el brocal. Bueno, ya le tenemos preparado para llenarle de vino. La marca de los 3 Ds, con la que los hijos de Valentín Domingo firman sus trabajos, lleva tras de sí la experiencia de 3 generaciones de boteros burgaleses que han hecho de su oficio una seña de identidad que pervive en el tiempo. Soy Eugenio Monesma, director y productor del documental que acabas de ver. Si te ha gustado, te animo a que te suscribas activando las notificaciones desde la campanita y así podrás disfrutar de los cientos de documentales que ya tengo en el canal y de los que semanalmente voy a ir subiendo.